Todo comenzó con una pregunta sencilla. ¿Cómo podemos contar la historia de nuestro país sin repetir lo que siempre nos enseñaron? ¿Cómo transformar un hecho del pasado en una experiencia viva, sensible y colectiva? Así nació este viaje, Memorias del Galeón, un recorrido circense por la historia del Titanic del Caribe, el Galeón San José, un proyecto que unió arte, comunidad y memoria para mirar la historia desde otro lugar, desde abajo, desde nosotros. Desde las montañas de mesitas del colegio, un grupo de soñadores decidió sumergirse en las profundidades del mar de la historia. Aunque lejos del océano, sentimos que el eco del galeón resonaba aquí, entre cafetales y quebradas, en el corazón campesino de nuestra tierra. Porque aquel oro que se hundió nació en estas montañas, y porque cada uno de nosotros guarda un tesoro, el de la memoria viva. Comenzamos este viaje con la curiosidad encendida. Antes de hablar del galeón, evocamos su espíritu. Con Nachi Machete abrimos simbólicamente el camino, pidiendo permiso al Moán, guardián de las aguas y de los recuerdos. Cada golpe sobre la madera fue una promesa, construir juntos una historia contada con el cuerpo, la voz y el corazón. La primera pregunta era el compromiso individual de disfrutar el proceso y aprender del proceso. ¿Y ahora qué? Aquí. Bueno, el deseo para el grupo pues es apropiar como lo aprendido, pero también utilizarlo para la transformación positiva del territorio y para replicarlo. ¿Qué atesoro? Bueno, muchas cosas, pero creo que el poder colectivo de transformar los territorios y de defenderlos. En círculo compartimos palabras, risas e imágenes. Imaginamos el mar sin haberlo visto. Dibujamos galeones, piratas, reyes y tesoros hasta que la historia dejó de ser ajena y se volvió nuestra. Nosotros estamos en este ejercicio hoy del galeón, después de abrir este camino y de pedir permiso para poder entrar a toda la historia y el contexto del galeón. Nos proponen un ejercicio de imaginación y estamos plasmando cómo imaginamos esta palabra, el galeón, este concepto del galeón. Entonces nos lo imaginamos el galeón como un león, pero como transformado en barco, que viene con oro, viene con sus cañones, hay armas, se encuentra en un lugar situado como es el mar, y lo rodean pues obviamente muchos ecosistemas también. Estamos imaginándolo, seguimos imaginándolo, nos lleva también a otro año, a años atrás, y bueno, nos lo imaginamos así y así lo estamos plasmando. En primer lugar nos imaginamos el mar, pues el mar que olas, un mar fuerte, no un mar calmo, un mar fuerte. Pues el galeón, como es un barco poderoso, pues puede afrontar ese mar. También aves, como acompañado de aves, y también de un gran colibrí, que fue algo que se pensó en el ejercicio de imaginación del grupo. Descubrimos que la imaginación también es una forma de conocimiento y que antes de estudiar la historia hay que soñarla. Luego navegamos por distintos relatos históricos, políticos, científicos y populares. En estos momentos nos encontramos con el segundo encuentro de este proyecto Memorias del Galeón, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, un estímulo que hemos ganado con la Asociación Artística Alma de Circo, y en este segundo encuentro nos encontramos en un ejercicio de contextualización. Antes de este ejercicio de contextualización, de qué pasó en la historia, de qué pasó en la época donde se originó el Galeón San José, estamos haciendo un ejercicio simbólico en donde vamos a encontrar nuestros tesoros, pero los tesoros en común, que se empiezan a generar de estos encuentros y de unos objetivos comunes que empiezan a tener los participantes. La idea con esta actividad es imaginarnos que estamos en el mar, sumergirnos en el agua y desde allí encontrar nuestros tesoros para luego llevarlos a un baúl. Y este baúl se va a ir enriqueciendo a medida de que se va desarrollando la iniciativa.
para luego después terminar no solamente con un tesoro dentro del baúl, sino con un tesoro del rescate de la memoria histórica, de la narración oral, de un montaje escénico que va a circular también, de un proceso metodológico y pedagógico que vincula muchos conceptos como el teatro comunitario, el teatro documental, el circo social. Aprendimos que el Galeón San José no solo fue un barco hundido, sino una metáfora de lo que somos. Una nación construida entre el brillo del oro y la sombra del olvido. Inventamos noticieros ficticios, Notipirata, Chipchavisión y La Conquista TV. Entre risas y reflexión, representamos el hundimiento del barco, las disputas por el tesoro, los intereses y las voces que nunca se escucharon. Comprendimos que detrás de cada moneda había manos indígenas, campesinas y artesanas, y que el verdadero tesoro no está bajo el mar, sino en la memoria del pueblo. El proceso siguió creciendo. Nos encontramos con otras organizaciones y comunidades del territorio, el Agroparque Sabio Mutis, la Nación Panche, escuelas rurales y colectivos culturales. En esos diálogos descubrimos que el Galeón también pertenece a la montaña, porque su historia es la nuestra, una historia de saqueo, resistencia y esperanza. Cada encuentro fue una travesía. Hablamos del patrimonio, del sentido del tesoro y de cómo los pueblos aún cargan heridas del pasado. Pero también hablamos de lo fantástico, del poder convertir una tragedia en un acto poético, de cómo el arte, con su magia, puede transformar el dolor en belleza y la historia en conciencia. Más adelante reflexionamos sobre los galeones de hoy. Comprendimos que los tesoros siguen siendo saqueados, solo que ahora se llama agua, selva, cultura y vida, y que nuestra tarea es cuidar lo que tenemos, defender lo que somos y evitar que la historia se vuelva a repetir. De la investigación pasamos a la creación escénica. El cuerpo se convirtió en instrumento de memoria. A través del circo, el teatro, la danza y la música, cada participante encontró su forma de contar la historia. Andrés, nuestro formador, nos enseñó a escuchar con el cuerpo, a pensar con el movimiento y a escribir con el gesto, a sentir antes que definir, a crear antes que teorizar. Cada sesión fue un laboratorio de imaginación. Vendados los ojos, aprendimos a ver con los otros sentidos. Transformamos objetos simples, palos, telas, pelotas, en símbolos del mar, de la lucha, de la vida. Creamos personajes inspirados en la comedia del arte y partituras grupales que dieron forma al relato. El cuerpo se volvió galeón, la acrobacia fue resistencia y cada equilibrio una metáfora del pasado y del presente. Luego llegó Wilson con su pedagogía del vínculo. Nos enseñó que uno se enamora del proceso cuando entiende con el corazón, la palabra y el cuerpo. Su mirada humana convirtió el aprendizaje en un acto de cuidado. Nos recordó que enseñar es también escuchar y que el arte es una forma de criar, de acompañar el crecimiento del otro. Con él aprendimos que toda improvisación necesita guía, que el caos creativo puede transformarse en estructura y que la escena, como la vida, tiene ritmo, armonía y emoción. Así, poco a poco, el desorden de las ideas se convirtió en montaje. Surgieron las escenas, el origen del tesoro, el conflicto del fuego, el viaje de la memoria y el hundimiento del galeón. Cada una fue construida colectivamente con acrobacias, música, fuego y gesto. El vestuario nació de la creatividad del grupo. Cada prenda contaba una historia, cada color representaba una emoción, cada detalle era una huella de lo vivido. Llegó el día de la función. El público fue nuestra familia, nuestros vecinos, los niños y jóvenes que acompañaron todo el proceso. La emoción se sentía en el aire. Lo que comenzó como una investigación se transformó en una experiencia viva, donde el arte se volvió espejo y la comunidad pudo mirarse en él. Porque cada aplauso fue un reconocimiento, fue un diálogo con la historia, un acto de memoria compartida. El Galeón San José volvió a flotar, no en el mar, sino en la conciencia colectiva. Ya no fue solo un naufragio legendario, sino un símbolo de lo que somos. Un pueblo que, pese a haber sido hundido tantas veces, sigue lleno de tesoros por descubrir. Hoy recordamos este proceso. Entendemos que lo más valioso no fue la obra final, sino el camino recorrido. Las manos que se unieron, los ojos que imaginaron el mar, las risas, los silencios, los abrazos después de cada ensayo. Entendemos que la historia no se hereda, se recrea y que cada comunidad que decide contarla se convierte en guardián
Iberoamericana del Patrimonio. El arte fue el puente entre el pasado y el presente, el circo nuestra nave y nosotros los tripulantes de una travesía que nos enseñó a mirar el fondo del mar y a reconocernos en su reflejo. Así fue el viaje del Galeón San José, un viaje hecho de memoria, cuerpo y corazón, una historia que sigue navegando, no bajo el agua, sino en la conciencia de quienes la soñaron desde la montaña.
Este producto se realiza en el marco del programa de estímulos ICANN 2025.